Noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, una disculpita ahí por la tardanza, pero tuve problemas para poder darles ingreso y reiniciar varias veces y hasta ahorita pude. Bueno, creyendo que es son los únicos que se van a conectar, hoy sería nuestra última clase efectiva o que cubre la totalidad de temas dentro del programa establecido por nuestra facultad. La siguiente semana, en teoría, nosotros deberíamos todavía darles clases, pero agotamos ya el contenido. Entonces, la próxima semana, para efectos de asistencia, se van a conectar ustedes en los periodos establecidos, ya saben, 5:45 a las 19 horas y nada más. Yo me voy a conectar por si alguno de ustedes tuviera alguna duda, alguna pregunta o algo así, pero realmente nos vamos a conectar únicamente por tema de asistencia. ¿Queda claro? Aunque sea con la manita virtual, que por esa no cobran. Va. Por ahí decía alguien de un repaso. La verdad es que yo tengo más o menos 4 años de ser auxiliar de estos cursos. Este es mi primer año como profesional auxiliando y los 3 anteriores estuve como estudiante igual que ustedes, con cierre de penso. Y cuando se programan repasos, únicamente hay 15, 16 personas conectadas y pasa lo mismo que en todos los años. Vienen y preguntan que en el examen, el día del examen preguntan qué temas que se dieron y nunca asistieron a clase. Ya saben ustedes, creo que ya lo han escuchado a lo largo, perdón, de los 5 años que ustedes han estudiado, algunos más, algunos menos, que siempre tenemos compañeritos que únicamente cubren asistencia, pero no están todo el tiempo con el ánimo de aprendizaje. Entonces no veo viable que podamos hacer un repaso porque no es efectivo, únicamente se conectan a lo mucho, diré, 20 personas y realmente la finalidad sería que todo lo tomemos como son 152 personas, creo, asignadas a esta clase, que sí realmente se conectaran y tuvieran el deseo de aprender, pero eso ya deviene de cada profesional y de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? El último tema que nosotros tenemos para poder platicar, conversar acá con ustedes, es relacionado o viene ligado a un tema anterior que yo les di, que es la rectificación de partida, slash, diagonal, también la determinación de edad. ¿Por qué viene ligada a estos temas? Viene muy relacionado porque ambos o esta caracterización, perdón, deviene de la valencia que tenemos nosotros para registrar a las personas. Ya saben ustedes que históricamente tuvimos libros en las municipalidades que en su momento o muy inicialmente lo llevaban los alcaldes municipales. Recuérdense ustedes que para ser alcalde municipal no hay tantos requisitos como para ser magistrado, juez o alguien que funge un cargo relacionado a ello. Para ser alcalde municipal, pues no hay tanto requisito. Puede ser una persona que tenga, llamémoslo coloquialmente, muchas letras, como alguien que no las tenga. De ahí creo que inicia y deviene el problema de nuestros registros, de nuestras operaciones, llamémoslo de esa forma, registrales. Para nosotros hoy en día puede ser que los que ya en vez de tramitar cédula, tramitamos el documento personal de identificación, no lo veamos como un problema, tal vez como, ¿qué les podré decir? Con la única falencia con la que nos vamos a topar es que puede ser que nuestro nombre esté mal inscrito por errores u omisiones del Registro Nacional de las Personas.
por errores u omisiones de nuestros padres, o no se me ocurre alguna otra. Yo también soy de la misma era de ustedes que no tramité cédula de vecindad, sino que fui directamente a tramitar mi documento personal de identificación al cumplir la mayoría de edad. Pero ¿dónde sí es un problema? Em, Precisamente en las áreas rurales, las personas que crecieron en extrema pobreza, quienes son hijos de padres ausentes, llamémoslo así. em, no sé si ustedes tienen algún otro ejemplo relacionado a ello, bienvenido sea. Em, por ahí creo yo que viene un problema registral, un problema de atributo de la personalidad y muchas áreas más relacionadas. Uno, como les decía a ustedes, las áreas rurales porque carecen de, llamémoslo, de sedes departamentales que cubra el Registro Nacional de las Personas. Cuando inició, tenía muy pocas sedes. Las municipalidades, que fueron las primeras, tuvieron sus falencias. Ya saben, los registradores eran los propios alcaldes, personas con o sin educación. Pues, como les decía y les platicaba el caso de esta persona que yo le llevo un asunto de jurisdicción voluntaria, que su nombre es una locura, la forma en la que él lo expresaba era de una forma y estaba inscrita de otra. También podemos incluir que quienes tienen problema o si les perjudica este tema de la determinación de edad, son las comunidades históricamente excluidas. Ya les sonará a ustedes el nombre de algunas comunidades en su cabecita. Las personas afectadas por el conflicto armado interno, que en Guatemala realmente vino a pegar duro esto. Los adultos que no fueron inscritos o personas que nacieron en lugares donde el acceso al registro civil era prácticamente inexistente, que es lo que yo les decía. Entonces, hoy en día que nosotros vamos a interesarnos por el estudio de esto, más allá que doctrinariamente, por el ámbito notarial, porque esto se radica ante nuestra sede notarial, yo lo veo, y es así, un mecanismo jurídico que permite reconstruir una realidad humana para incorporarla al sistema legal del Estado. Por eso este tema no debe verse únicamente como un trámite. Ustedes también lo deben ver como la función social del notario, una garantía de seguridad jurídica, una protección de identidad y un mecanismo de acceso a derechos. Para algunos autores, la edad constituye un atributo de la personalidad, pero ustedes me van a decir, pero licenciada, no entra como un atributo de la personalidad por esto y aquello. Bueno, dentro de los 5 o 6 elementos que son atributos de la personalidad, no viene encajado como tal o determinado o individualizado, pero sí sabemos que nosotros al cumplir 18 años de edad ya estamos sujetos a derechos y obligaciones, pero ya como tema personal, no como nuestros padres, como representantes de nosotros. Ya podemos tener derecho a casarnos. Para algunos no es derecho que les interese, para poder aperturar una cuenta bancaria, para poder obligarse, contraer obligaciones devenientes de contratos, tan fácil que será. O primer ejemplo que todos deseamos tener, nuestra tarjeta de crédito. Entonces yo sí lo veo muy ligado a los atributos de la personalidad, porque si nosotros no sabemos cuándo cumplimos los 18 años o nunca lo logramos determinar, ¿cómo vamos a ser entes sujetos a derechos y obligaciones? Entonces le vamos a buscar un espacio dentro de los atributos de la personalidad para poder encajarlo. Em, y quiero detenerme un ratito, un momento para que ustedes vuelvan y recapitulen o busquen dentro de su memoria la capacidad.
que muchas veces nosotros la confundimos, que qué es, que si es lo mismo que la personalidad, que si la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. Ya ustedes en eso ya son expertos en identificarlo, pero la capacidad viene ligada a la mayoría de edad. Toda persona, toda persona tiene personalidad jurídica desde su nacimiento, pero eso no significa que pueda ser titular de derechos y obligaciones. Pero al cumplir la mayoría de edad, ya saben ustedes que pueden contraer derechos y obligaciones a título personal sin involucrar a ningún tercero que pueda salir afectado por lo que ustedes realicen. Hagamos la excepción con los que son legalmente declarados incapaces o con alguna limitación transitoria. Ellos claramente alguien será el encargado de representarlos. Em, ¿Cuál es la importancia de este trámite de jurisdicción voluntaria dentro del derecho notarial? El notario tiene, no sé si ustedes ya lo estudiaron, ya lo vieron en sus cursos de Derecho Notarial 1 y 2, que no solo cumplimos la función de dar voluntad eh, a la solicitud de las partes, a lo que las partes vienen y convienen, se contratan, se obligan, sino que también tenemos esa función social. Eso no significa que ustedes van a ser aquellos escribanos o aquellos notarios que van a estar ahí en finanzas con su escritorio diciéndole a la persona, mire, ¿cuál es su problema? Yo se lo hago gratis. No significa eso literalmente, pero sí llevamos eh, aparejada esa obligación de poder ayudar a otro, como abogados, como notarios, como licenciados. Entonces, verifiquemos y asentémonos un poquito a cuál es el primer requerimiento que nosotros le hacemos a una persona cuando viene a nuestra sede notarial a solicitar nuestros servicios, digámoslo así, por un proceso de jurisdicción voluntaria. Los escucho. ¿Qué es lo primero que ustedes le van a pedir a la persona? Para que una persona pueda otorgar un contrato, ¿qué requisitos van a poder o tienen ustedes la obligación de solicitarle al cliente? Los escucho, si no yo pregunto. Marjorie Salguero, por favor, ¿nos puede dar algún ejemplo? Marjorie Salguero. Yo diría que lo primero que tendría que solicitarle al cliente sería que se identifique con su documento personal de identificación y la comparecencia de Ahí, ambas partes. ahí vamos bien. ¿Alguien más que quiera decir una segunda particularidad? Los ¿Alguien más? documentos, los documentos que acrediten el negocio que quiera realizar. Ujú, ujú. Pero hay una parte donde nosotros como notarios calificamos, aparte de la capacidad, otros requisitos. Que se encuentra libre en el ejercicio de sus derechos civiles. Ujú, sí, por ahí vamos encaminados. ¿Alguien más? Bueno, también calificar la representación si en dado caso está ejerciendo una representación. Sí, así es, Juan Manuel. Muchas gracias. Sí, exactamente. Todo viene ligado a la capacidad, a poder mostrarnos su documento personal de identificación, que nosotros damos fe de los documentos que nos ponen a la vista. En el caso de ser un testamento, recuérdense que nos auxiliamos de testigos, que estas personas tengan la capacidad para poder ejercer, la capacidad plena de goce y de sus derechos civiles. Ahí va relacionado. Ustedes van siempre a constatar que la persona tenga las aptitudes necesarias para poder contratar y obligarse. Por ejemplo, si una persona comparece ante su sede notarial y quiere vender un inmueble, ustedes tienen que asegurarse que sí sea el titular quien comparece ante ustedes, que la persona
tenga realmente su documento personal de identificación. Tal vez no nos corresponde en este caso, pero les comento, en algún momento nosotros en la oficina llegó una persona que quería sí o sí hacer una compraventa ese mismo día. Bueno, se le hizo cita, llegó y todo. Cuando llegó con nosotros, nos presentó una certificación del RENAP que no era legible. Pero como no llegó tampoco el comprador, la persona que estaba súper interesada en comprar una propiedad en San Cristóbal porque era una oferta, entonces lo pospusimos para 2 o 3 días después. Cuando se le solicitó a la persona su documento personal de identificación, resulta que no lo tenía a la vista, entonces vino y otorgó mandato. Quien iba a vender, otorgó un mandato a su esposo. A la hora de constatar que realmente era la persona, porque con quien yo trabajaba era muy exigente y me decía, tenemos que sacarle certificado de nacimiento, verificar en línea si no tiene inscrito alguna defunción, pida las certificaciones necesarias. Cuando quisimos constatarnos que la certificación de nacimiento tenía validez con el QR, porque los redirige directamente a la página del RENAP, resulta que nos mandaba, si bien es cierto, a una certificación, pero no era de la página del RENAP, sino que era un archivo Google Drive. Entonces esto ya era extraño, porque el RENAP no tiene un acuerdo con Google Drive o con cualquier plataforma de almacenaje. Cuando venimos y constatamos de los 13 dígitos que conforman el DPI y lo ingresamos a la plataforma oficial del RENAP, no aparecen datos de la persona. Bueno, se le informó al comprador que no se habían encontrado los datos, pero él estaba necio que quería llevar el negocio jurídico. Pues se hizo cita nuevamente y al momento de presentarnos su mandato otorgado al esposo, decía que el notario tuvo a la vista el documento personal de identificación de la persona que pretendía vender. Díganme ustedes, Edgar le pide a Juan Manuel que le haga un mandato porque no tiene el DPI, pero como es su cuate, le va a poner ahí que sí da fe que lo tuvo a la vista. Y con todo respeto, Edgar, no se va a enojar. ¿Qué tal, Edgar? ¿Es un estafador o es de estas personas que simulan tener una propiedad, pero realmente ni siquiera es de él? Y Juan Manuel, como es gran amigo de toda la vida, vino y puso que tuvo a la fe el documento personal de identificación, cayó en un delito o no el notario. Que sea la reacción virtual, ponen por favor. Entonces se aprobaron derecho penal. Imagínense, el mismo caso nos sucedió a nosotros, entonces venimos y contactamos al notario y es el caso que yo les platico. Juan Manuel, gran amigo de Edgar José, y puso que tuvo a la fe el documento personal de identificación y resulta que sí, era una persona que se dedicaba a vender propiedades de personas que se encontraban en el exterior. Que saben ustedes que se dio un caso muy particular aquí en Guatemala que estuvieron haciendo este tipo de negocios ilícitos y cuántos errores o en cuántos delitos no cayeron muchos notarios. Pues no sé, digamos por la necesidad, por la amistad, por la confianza, cosa que no nos puede pasar. Cosa que yo les platico a ustedes, casos que sí han sucedido, casos que nos han pasado. Jóvenes, no se confíen ni de su papá, ni de su mamá, ni de sus abuelos, ni de sus primos. Derecho notarial. No quieren ustedes ir a probar unos 2 días allá a la carceleta, si bien les va, o que los trasladen a algún centro preventivo, donde ustedes saben que aquí en Guatemala no se cumple eso de la prisión preventiva, sino que se vuelve prisión eterna. Entonces, como notarios, recuerden, no confían en nadie, no confían en su mejor amigo de la U, no confían en su esposa, no confían en su esposo, no confían en el novio. Siempre hay que acreditar lo que uno tuvo a la vista. Aunque les lleve más tiempo, aunque el negocio jurídico se les vaya a ir de la mano, pero yo considero que es mejor dormir en paz que estar con el pendiente si es o no es
algo que ustedes van a realizar. Como les digo, la persona viene, comparece a su sede notarial, ustedes dan fe. ¿Y qué tal la persona al momento de decirle, Lic, fíjese que usted dice que yo tengo 29 años, pero realmente yo creo tener 25? ¿Cómo que tiene 25? Es que fíjese que en mi DPI dice que tengo tal edad, pero realmente yo nací más o menos en esta época, pero como mis papás desaparecieron, mis papás me regalaron, mis papás esto, a mí me pusieron una edad posterior. Me hicieron un asiento extemporáneo de partida de nacimiento, pero el doctor que asistió al parto no lo conocí, nunca conocí a los familiares de los que eran mis presuntos padres, únicamente a quienes me regalaron o el lugar donde me acogieron, dieron una fecha, pero yo realmente tengo tal edad. ¿Qué hacen ustedes si no han calificado estos requisitos que son fundamentales para poder hacerlo? Se van a topar con un gran problema posterior. Y ahora llevémoslo a lo que es y deviene en la jurisdicción voluntaria. Se los digo a ustedes ahorita dentro de una compraventa, que esto y que aquello, pero realmente creo que quienes van a llegar a su sede notarial son personas mayores, personas que conforme el tiempo y la formación les ha dado otra perspectiva de vida, tratando de dejar en claro sus atributos de la personalidad y cosas que creo que también vienen ligadas a la paz mental, a la paz espiritual y lo que todos andamos buscando hoy en día, que yo lo llamo el valor de moda, la paz. Pero se los digo así, concretamente. Creo que quienes van a llegar a su sede notarial son personas que la vida, los sucesos, la formación, la educación, las vivencias, les van a venir a decir, mire, Lic, personas ya mayores, mayores de 50, 60 años, a decirle, Lic, mire, fíjese que yo esto, estoy aquello, no existía el Registro Nacional de las Personas, no había municipalidad o yo nunca supe dónde estuvo y nunca me inscribieron. Yo creo que tengo tal edad porque mis amiguitos Juan Diego y Kimberly, me crié con ellos y siempre nos miramos de la misma edad y ellos tienen tal y tal referencia. Ah, bueno, entonces ustedes ya vienen, es un tema que estudiaron, se prepararon. Saben que como requisito fundamental dentro de la jurisdicción voluntaria es que no haya litigio, que no hayan partes en controversia. El principio fundamental del derecho notarial, sin partes en litigio. Ah, entonces vienen ustedes y ya le recomiendan a la persona, mire, para esto la ley nos ha proporcionado, el legislador, los legisladores, nuestros padres fundadores, como ustedes le quieran llamar, crearon un asunto que se llama determinación de edad y con base a prueba científica, respaldado por un experto o el facultativo, que así lo denomina la norma, pueden determinar cuál es su edad. Pero ojo aquí, no solo viene lo fundamental del facultativo que va a realizar algunos exámenes que yo les voy a platicar, sino como último paso, quien va a decir y determinar en base a esos dictámenes que le presenten cuál es la edad de la persona, son ustedes notarios. Entonces aquí ya viene enriquecido a todo lo que ustedes han estudiado, han vivido, investigado, casos de amigos, primos, familiares, y lo van a poder hacer. Hasta ahorita les voy a dar el fundamento, pero se encuentra en nuestra norma que contiene los asuntos de jurisdicción voluntaria, precisamente en su artículo 22. Si lo van a ir a buscar de forma física, ustedes se van a dar cuenta que en el título, como bien lo dije al inicio de la clase, viene aparejado a la rectificación y creo que también dice omisión de partida, cosa que ya les platiqué a ustedes. Viene de un tema registral por la carencia o la falencia que hemos tenido nosotros de este ámbito. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes van a pedir? O bueno, iniciado el trámite, ¿a quién le van a pedir o qué va a hacer el profesional?
Bueno, cosa que también les puede preguntar la persona que ustedes están asesorando y le diga, Lick, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que conlleva el trámite o a quién hay que pagarle? Bueno, como ustedes ya leyeron sus leyes, ya anexaron, leyeron algunos libros, va a ser un médico quien va a realizar un examen o varios exámenes para poder determinar la edad de la persona. Voy a terminar este pedacito que les quiero comentar y quiero que opinen las señoritas, la, las mamás que están por acá, así, opiniones de diferentes edades conforme a lo que les voy a preguntar. Bueno, el examen que va a realizar el médico es uno que va a determinar la edad biológica de la persona mediante un análisis físico, es decir, ocular, que le va a hacer el doctor a esta persona, un análisis dental. No les van a decir si tienen sarro o no tienen sarro, sino que van a medir la edad de su dentadura. La maduración ósea que viene a través de otro examen, puede ser que aquí tengamos un doctor que nos puede indicar cuáles son los nombres correctos de estos exámenes, yo no lo sé. Características fisiológicas, que aquí viene, no sé si los que tienen cédula de vecindad no me dejarán mentir, que antes hasta decía la forma en la que uno tenía la nariz y si su ceja era poblada o no. Aquí viene muy ligado esto de las características fisiológicas. ¿Y por qué? Porque dicen que la nariz, conforme el paso del tiempo, tiende a ser un poco más ancha o más larga. Yo solo tengo claro este tema de la nariz. Hay quienes dicen que las orejas, hay quien dice que pues los cachetes, pues por la gordura, eso no se dejen llevar ustedes. He escuchado que puntualmente la nariz, por eso podría ser un análisis físico, más algunos otros análisis que recomiende el profesional para determinar la edad del requiriente. En el caso de menores, yo no lo he visto realmente jóvenes, pero según investigué y me comentaron, se hacen radiografías de muñecas o clavícula para determinar el desarrollo óseo. ¿Y por qué? Recuérdense ustedes que hasta cierta edad nuestros huesos dan cierto tamaño, dependiendo pues de nuestras condiciones alimenticias, de la condición donde vivamos, que también influye, y también, llamémoslo así, fácil, de la herencia que nos hayan dado nuestros padres. Puede ser que tengamos papás con tamaños pequeños, bajos o normal de la población guatemalteca, o puede ser que tengamos papás con altura mm, determinada o mayor a la que tenemos aquí en Guatemala. También viene muy puntual de eso. Entonces ahí le sacan una pequeña muestra, hacen la radiografía y ya determinará el profesional la edad del menor. Pero no nos vamos a adentrar en el trámite específico de los menores, porque como les digo, yo en ese casi no lo he escuchado que lo hagan. Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando el médico ya tiene todos estos resultados, les va a hacer un informe a ustedes y les va a indicar, eh, bueno, no sé cómo harán los resúmenes los médicos, pero dirá, este profesional a cargo de X y Y cosa, determina que mediante los exámenes de análisis fisiológico, ¿qué otro les dije? El análisis dental, maduración ósea, características fisiológicas, determina que, vamos a ver quién. Juan Agustín tiene la edad de 56 años aproximadamente. Aquí es donde quiero la opinión de las señoritas y las mamás o señoras que nos acompañan en el curso y digan por qué no es tan certero el examen que va a realizar el médico hoy en día. Viene ligado mucho esto a el cuidado físico. Si alguien quiere participar, bienvenido sea.
pero las señoritas. Si no, yo les pregunto. Daniela Cruz, que la tengo aquí justo enfrente. Daniela Cruz. Buenas noches, licenciada. Hola. Perdón, ¿Por qué es que cree venía. usted que el médico, su examen no sea tan certero determinando la edad? Porque quizás ¿cómo se podría decir? Como o sea, como una mujer cambia, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir la palabra? Es que no se me viene ahorita. ¿Cómo se dice? Bueno, uno cambia y el cuerpo de una señorita no es el mismo del de una persona que ya tiene hijos o una persona ya, supongamos, de avanzada edad, ¿verdad? No sé si. Ajá, pero imagínense que una persona de 56 años haya decidido no tener hijos. Bueno. Eso sí, no sé, licenciada. Gracias, Daniel. Paola, por favor. También ahí entra todo el tema estético, ¿verdad? Porque hay muchas personas, pues, eso que Exactamente. Exactamente, era un tema tan banal que yo quería que tocaran las señoritas. Gracias, Paola. No se lo pedí a los varones porque es muy escaso. Creo que las señoritas y las mamás, quienes ya tienen entrados en años, saben que el cuidado de la piel es súper necesario. Hoy en día es un tema de moda, el bloqueador solar, el skincare, que echarse esto, que ponerse aquello, que las recetas coreanas, que todo lo que sea acá. Ajá, Edgar tiene un buen punto. Imagínense ustedes. No, yo no lo voy a decir puntualmente por mí y pues hacer un análisis o juzgar no estaría bien, pero hacen el análisis entre Carmelita Salinas y Maribel Guardia. Se dice que las dos tienen la misma edad, pero dígame, si les hicieran estos exámenes y determinaran que pues ambas tienen 56 años, dígame si ustedes lo creerían. Lucía. No, licenciada. Y tiene mucho que ver también el estilo de vida de cada persona, ¿verdad? Y también mire, muchas veces, ahí sí que me perdonen los varones, pero muchas veces también tiene que ver el trato que los esposos le dan a las esposas. El maltrato ocasiona de que las mujeres, en este caso, pues también se vean mayores de edad, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene mucho que ver, la fisionomía de la mujer. Cómo la mujer se cuide, tanto alimentariamente como físicamente, ¿verdad? O sea, en una mujer sí depende mucho, depende demasiados factores. Sí, y muchas gracias a quienes se atrevieron a dar sus aportes, tienen toda la razón. Por ahí los varones también vi que opinaron, o específicamente Edgar José, que nos dijo el tema del deporte. Es muy cierto, el deporte, el ejercicio, el estilo de vida, la alimentación, el entorno. También lo que decía Lucía es muy puntual. Una pareja influye mucho en cómo se van a ver ustedes, ya sea para bien o para mal. Pueden buscar casos de tal vez no de nosotros, para no juzgarnos, sino que de quienes exponen, los famosos. Tener una mala pareja nos apaga, nos enciende, nos da luz, no sé. Todo va ligado también de muchas cosas, muchos entornos. Entonces, tampoco como notarios, no es que nos cerremos a lo que dice la ley, a lo que se nos especifica, sino que también deviene nuestro recorrido de vida. Por ahí el doctor en algún momento me hizo un comentario. Yo le decía, mire, a mí me gustaría que quedara tal persona para X cosa, y él me decía, no. Para poder ejercer algunos puestos, también es necesario uno estar casado, haber tenido una relación estable para poder opinar desde la madurez que conlleva también responsabilizarnos de otro.
Entonces, ustedes como no se van a cerrar a la idea de lo que dice el facultativo. Y como les dije previo a iniciar esta parte, que no solo no van a tomar como criterio o vinculante 100% lo que va a decir el médico, sino que la última opinión va a ser la de ustedes. Bueno, ustedes tienen a la vista ya todos estos documentos y ya platicaron con el cliente. Pero dentro de la asesoría o dentro de sus oficios, creo que Juan Manuel es alguien que opina acá y yo denoto que él es alguien que es procurador o su papá tiene alguna oficina, un tío, un primo, no sé, y él apoya. Ustedes se podrán dar cuenta que cuando platican con alguien que se maneja en ciertas áreas, ya les platica más a profundidad, no solo desde lo que aprendieron hablemos de un procurador. No sé si pongamos el ejemplo otra vez de Edgar José y Juan Manuel. Edgar José es muy pilas para todas las áreas del derecho, porque las estudia, porque se mantiene ahí buscando en la página de la corte, que vienen conferencias y él no se pierde ninguna. La verdad es que todos quisiéramos ser Edgar José. Pero viene Juan Manuel y también pasa a hacer una disertación, una exposición, y lo hace de forma maravillosa, espléndida, también tomando de base 1 o 2 artículos. ¿Qué es lo que lleva uno y otro? Que alguien tiene la expertise desde lo que es trabajar y otro desde la analogía. Puede ser que Edgar José venga y nos diga que el trámite de titulación supletoria es de 5 pasos, pero como Juan Manuel ya lo ejerció, ya lo ha visto, sabe que más allá de los 5 pasos vienen 5 años cargados de evacuar previos, porque la Municipalidad de Guatemala es súper engorrosa para poder facilitarnos información de los presuntos colindantes, que es un requisito fundamental. Y Edgar José nos dijo que era un requisito, pero Juan Manuel nos dice, sí, es un requisito, pero tiene 5 más. O viene aparejado de que Edgar José nos diga, mire, eso sale en 1 año, pero Juan Manuel nos va a decir, no, esto ya va más allá, tiene 5 o 6 años. No puede hablar desde la misma postura a alguien que solo ha tenido, llamémoslo así, una novia o un novio, como alguien que ha tenido un matrimonio y un divorcio. Entonces ustedes también de parte de su asesoría, como dice el doctor, escúchenlo cuando él platica, hay que echarse la casaquita, dice él. A mí no me gusta el término, pero creo que sí es fundamental poder platicar con el cliente, mire usted qué hace, a qué se dedica, mire usted por dónde creció. Ah, sí, yo tengo un primo por allá, mi papá nació donde ahí, usted en el mismo árbol, cabalito, sí, aunque no sea cierto, pero lo importante es sacarle la plática a la persona y de eso ustedes como notarios se van a crear un criterio y van a poder establecer, bueno, Carmelita Salinas tiene un gran recorrido de vida y tiene 56 años, pero Maribel Guardia, para mí, con todo lo que platica, dice, hace y me cuenta, más los estudios, para mí, tiene menos. Tiene menos. Vamos, para ustedes, esta persona no cuadra. Pues dígale, él ya les dijo o les expresó en su sede notarial que creció con Sonia y con Kimberly. Dígale, mire, por favor, ¿será que usted puede venir con Sonia y Kimberly previo a firmar sus actas o venir a revisar los informes que nos envió el médico? Por supuesto, platica usted con Sonia, Kimberly le dice, sí, mire, Lick, yo nací en el 70 y Kimberly le va a decir, sí, Lick, yo nací en el 72, cuando él llegó a la colonia, era de nuestra misma edad, se miraba igual. O qué sé yo, no, Lick, viera que él decía que tenía nuestra edad, pero ya se miraba grande o ya hablaba desde otra perspectiva de la vida. Entonces, ustedes ya van tomando referencias para poder determinar la de la persona, pero quien tiene ese último número para decir sí o no, o para decir si le corresponde esta edad o no, van a ser ustedes. Entonces, busquen, asesórense, procuren ir más allá de lo que dice la norma para poder dar una buena asesoría.
recuerden ustedes que aquí viene ligada mucho la responsabilidad notarial, de qué están dando fe, qué es lo que les dije a ustedes. Terminan, ustedes hacen un auto resolutivo, anexan los informes, ya determinaron que Freddy Cipriano tiene 32 años, en realidad él decía que tenía 40, colocan ahí esa edad que ustedes determinan como notarios, buscan los requisitos en el RENAP, se inscribe original y duplicado, y luego hacen, si la persona ya tuvo su inscripción de partida de nacimiento, solicitan una rectificación, en el caso que la persona tampoco la hayan inscrito, o algún otro trámite anexo, recuérdense iniciar las diligencias de asiento extemporáneo, que ya pueden ser otros trámites adicionales que ustedes podrían cobrar, pero para mí lo fundamental era explicarles más allá del trámite, como establece la norma, que ustedes se lleven una perspectiva de cómo va a ser afuera, porque cuando uno viene, me ha pasado a mí, me sigue pasando como profesional, que una vez dice, yo sí, yo ya me las sé todas, pero cuando uno viene y le toca algo nuevo, se va a su código, se va a la norma, se va a lo que dice, qué sé yo, el portal publicado y se limita mucho a lo que realmente nos pasa en la calle o lo que nos sucede en nuestras sedes notariales. El trámite, ustedes ya saben, acta notarial de requerimiento, resolución, notificación, la audiencia que se le corre a los facultativos, a los profesionales con los que ustedes ya hayan platicado que les pueden hacer estos análisis, revisar los requisitos del RENAP, la inscripción, la remisión al Archivo General de Protocolos, ya saben, los principios, y todo esto ha sido nuestra parte de Derecho y Notarial 3, jurisdicción voluntaria. No sé si alguien tiene alguna duda. Con toda libertad pueden levantar su manita. Y Juan Agustín, por favor. Sí, gracias, licenciada. Buenas noches. Solo tengo una inquietud con relación al tema de determinación de edad, con lo que mencionó últimamente, porque yo entendí que usted dice si resulta alguna otra diligencia o algún otro trámite, por ejemplo, lo del tema de inscripción o asiento extemporáneo de partida de nacimiento. Si hubiese partida de nacimiento previa, es fácil determinar la edad por el tema de la inscripción, es lo que yo entendería, o no necesariamente debería de existir ese documento previo para determinar la edad. Es mi particular punto de vista en uno. Y en otro punto, yo recuerdo que el doctor, cuando nos hablaba acerca de este tema también, nos hacía el comentario de que este tipo de diligencia de jurisdicción voluntaria regularmente aplica para personas de mayor edad, o no sé si yo me estoy confundiendo, pero sí quisiera aclarar ese tema, el tema de que regularmente ocurre con personas de edad avanzada. En ese orden de ideas, la pregunta es, ¿como qué parámetro más o menos? Porque no necesariamente es que se vaya a manifestar un caso o muchos casos de estos, ¿verdad? Pero regularmente, ¿cuál sería el parámetro para decir, bueno, una persona de 40 años de edad, de 50, 60 o 70, qué sé yo, es lo que normalmente pudiéramos tramitar en esto y no solo, y no, por ejemplo, si hubieran casos de niños, pues es mejor un asiento extemporáneo de partida de nacimiento, ¿verdad? Ese es uno que me queda, lo del tema de la edad, a partir de qué edad más o menos se dan estos casos, uno, y dos, lo que nos acaba de comentar, porque nos dijo, aparte de haber terminado ya la diligencia de determinación de edad, pues hacemos la inscripción en el RENAP y luego ver qué otro trámite puede hacer falta. Y decía usted ver si ya tiene o si no hay inscripción de partida de nacimiento, pues nosotros lo haríamos, pero si ya hubiera inscripción de partida de nacimiento, como que ese sería el parámetro desde mi particular punto de vista para poder determinar a la persona. Entonces, en esos dos temas me gustaría que aclarara un poquito mi estimada licenciada. Gracias. Con mucho gusto. Sí, en el caso que ya hubiera una certificación de nacimiento válidamente inscrita, ustedes podrían verificar o irse a buscar en los registros, anexos o, ¿cómo le llaman? Sí, atestados de esta inscripción. Pero recuérdese que, como les dije muy al inicio,
¿Qué tal si la persona, caso concreto, em, aquí en Guatemala se da que regalaban los niños? Imagínese que esta persona que vino, usted lo aceptó, lo recibió, vámonos mucho para atrás, recibió al niño y como la señora desapareció, ya no le pudo preguntar usted cuándo nació, ni que no sé qué, que no sé cuándo, usted vino y le determinó cierta edad. Yo lo miro como de 5 años y me voy a ir a buscar un documento o alguien que me extienda un certificado de que nació en la casa o algo así, y con eso lo voy a inscribir. Chica, qué suerte, la de Juan Agustín vino y sí lo voy a inscribir al niño. Y hoy en día es una inscripción que dice que la persona o su hijo adoptado tiene 56 años. Pero ¿cómo es realmente cierto si usted le fijó esa edad cuando se lo dieron? Yo creo razonable que más allá que si aparece inscrito o no, usted siempre le pregunta a la persona, mire, con quién se crió, cuáles son sus rastros, registros, ir a poder ahondar a los lugares donde la persona vivió. Si tiene amigos que lo conocieron desde muy chiquito, sería ideal. Pero sí es poco difícil determinar 100% por una certificación de nacimiento. Puede ser que le funcione a la primera o puede ser que no. Clarísimo el En tema, el gracias. caso, Muy buen ejemplo, con mucho gracias. gusto, en el caso que, como les digo yo, no les voy a decir que les va a pasar o no les puede pasar, pero a mí me pasó. A veces cuando uno dice, sí, lo que usted me platica es este y este trámite, pero también no nos dimos cuenta que este y este trámite va ligado a otros. Por ejemplo, lo que a mí me pasó, que yo les comento con toda confianza a ustedes, que recibimos un expediente de jurisdicción voluntaria, se tuvo que hacer identificación de persona, al esposo se le tuvo que hacer eh, inscripción extemporánea de partida de nacimiento, eh, ¿cómo se llama este trámite? Identificación de tercero y luego hay otra diligencia por hacer. Cuando suceden estos casos, no es que uno le va a decir, mire, fíjese que no me di cuenta que usted le tocaba que hacer más trámites o hay más diligencias que realizar, sino que ustedes le platican a la persona y le dicen, mire, dentro de la tramitación de su proceso, también veo necesario hacer esto y el otro, porque puede ser que sí le determine la edad, pero como usted no tiene nacimiento, entonces también lo tengo que inscribir y por esto le cobro tanto y por esto le cobro tanto. Previo a que ustedes les van a firmar sus actas, sean también notarios honestos. Ni modo que ya les firmó, les cobraron el trámite y hasta el final le van a decir, mire, también le tengo que cobrar esto y el otro. No. Antes de que la persona les firme el requerimiento o después del requerimiento, ustedes le pueden decir, mire, ya ahondando un poquito, investigando en los registros, haciendo mis averiguaciones, también le corresponden ciertos otros trámites. Y no les estoy dando malos consejos, sino que nos pueden pasar porque, como les digo, con toda confianza, a mí me pasó, puede ser que uno solo ve un trámite, pero van más adicionales. Y siempre es bueno decirle al cliente, ser honesto, mire, veo esto, esto y el otro, pero no le van a ir a decir de boca también, mire, yo no vi que le tenía que hacer otros trámites, porque también se van a ver muy mal. Y hay notarios de muchos años o personas de muchos años que cuando nosotros llegamos a cometer esos errores, nos juzgan con piedra, nos tiran la piedra primero antes de poder darnos un consejo de qué podemos hacer en determinados asuntos o cuando fallamos en nuestra asesoría, porque les va a pasar. Créame que tuve 8 años trabajando en una firma y hoy en día me sigo equivocando. A veces se me van que tengo que realizar algunas otras gestiones alternas, pero sí he topado con las personas correctas que me han enseñado y me han educado de que uno no puede dar respuestas inmediatas, sino que también debe pensar un poquito qué es lo que va a decir, qué es lo que nos pasa comúnmente cuando nos vamos de estudiantes a recién graduados a la vida profesional. Conforme el tiempo ustedes se van a ir dando cuenta de lo que digo. En su caso, Juan Agustín, como le digo, usted puede ser que lo vea desde el inicio, que hay más inscripciones que hacer o más trámites que hacer, como puede ser que no se dé cuenta, pero parte de su asesoría profesional es también decirle a la persona cuánto es el costo por realizarlo o solo cobrar sus honorarios por la investigación que usted haya hecho por determinado proceso.
siempre y cuando radique en usted la honestidad. Hay quienes no lo harán y hay quienes sí y no. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Quién tiene su manita levantada? Nadie. Bueno, si no hay más preguntas, esta es... bien, David, por favor, usted tome la palabra. Licenciada, solo una pregunta así rapidito. Fíjese que en las comunidades o en los pueblos antes se acostumbraba que los tíos, los primos de los padres de ciertos niños los inscribían, y antes en la municipalidad pues recibían a cualquier persona y por ejemplo en un caso de que el niño nació en mayo del 76, por ejemplo, pero lo inscribieron hasta en noviembre del 76 del mismo año, lo dejaron con esa fecha, ahí, ¿qué fecha se tomaría realmente? ¿La que quedó inscrita o se puede hacer una rectificación? Ahí es una, ¿cómo se llama? Inscripción extemporánea en el caso no lo hayan inscrito. Y si ya lo inscribieron y con una fecha distinta, yo no vería necesidad, si es del mismo año, de hacer la rectificación, aunque bien lo puede hacer. Hay un apartado de enmiendas, departamento de enmiendas que está en el RENAC o apoyo social, y ustedes se pueden apersonar y decirle a la persona que se cometió un error, y ellos muchas veces lo apoyan a uno y no tiene costo alguno, por si ustedes quieren referir a algún cliente que no tenga la forma de pagarnos. Pero lo que he visto es que las personas que les cambian la fecha o el mes, pero siempre del mismo año, no hacen el cambio, sino que siempre le dicen a uno, pero yo cumplo años en tal fecha, pero me inscribieron en tal otra. Es lo único que coloquialmente he escuchado. Sí, exacto. Gracias, licenciada. Aprovechando, licenciada, solo para verificar, no sé si se tomó en cuenta mi examen el día que me lo realicé. Yo lo subí a la plataforma, pero no me aparece cargado en el Classroom. Ay, qué buena pregunta. Fíjese que hablando en tema general, no solo el suyo, David, en específico, yo no puedo revisar uno por uno cuando ustedes me inscriben. Mire, puede verificar mi examen. Cuando estuve aquí con ustedes en el desarrollo del mismo, sí lo iba verificando, pero por el tema de ver si me funcionaba la plataforma bien. Porque recuérdense que antes tuvimos un problema con el Classroom, que cuando ustedes cargaban, les denegaba la subida o la carga. Ese día lo verifiqué así para ver si funcionaba y realmente funcionó. En el caso precisamente de que a ustedes no les aparezca cargado, pues yo lo voy a hacer saber, pero tengo dos listados que hacer. Uno, de los exámenes recibidos, y número dos, de las asistencias que cuadren con el informe que envía Meet de la conexión que ustedes tienen acá. Aparte, nosotros tomamos nuestras medidas también verificando que la cámara estuviera abierta, que era un requisito fundamental. Por ahí tomé nota de una persona que se llamaba, no sé si la voy a molestar o no, que se llamaba Diana, no me acuerdo de su apellido, tenía un nombre y un apellido, y le hablé, no sé si ustedes, bueno, sí, ustedes pueden dar fe que le hablé muchas veces y siempre me decía que su cámara estaba mala. Pero yo creo que se los dije a ustedes con una semana de antelación al examen. Cámara abierta, los requisitos son estos, no me van a decir el día del examen mi cámara no funciona, se fue el internet, no tengo espacio, esto y aquello, porque se les previno con tiempo. Entonces, en el caso de esta señorita Diana, que le hablé muchas veces, tomé nota de que le platiqué, le hablé, la percibí, no tiene sus 10 puntos de cámara abierta, porque fui explícita o no al decirles que el requisito fundamental para esos 10 puntos era tener su cámara abierta, ya sea que fuera en JPG, R, no sé qué, las peores calidades existentes, pero que ustedes estuvieran a la vista. ¿Sí o no? Levanten sus reacciones ahí, sí. Vean fea lo que les estoy diciendo.
Juan Sí, Agustín, las instituciones estaban sálganse, claras. no tenga pena. Quienes se tengan que salir, sálganse. Solo estoy aclarando este punto. Cuando yo traslade los listados y ustedes verifiquen que están o no están, me cuentan el motivo del por qué no está cargado, porque realmente problema mío no va a ser, o problema del doctor, sino que ya viene de ustedes, del otro lado, porque puede ser que sus plataformas estén muy cargadas, sus teléfonos no tengan la capacidad de carga, o su internet de verdad haya sido muy malo para poder subirlo. Si fuera alguno de los casos, ya saben ustedes que siempre hablando se entiende la gente, me platican y podemos ver qué hacemos, ¿de acuerdo? Perfecto, licenciada. Cualquier cosa yo la molesto. Muy amable. Con todo gusto. Si alguien más tiene alguna duda, me dice, ¿no? Bueno, esta es la última clase, repito, de Derecho Notarial 3. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. También en el nombre del doctor, les agradezco mucho que se hayan agregado a nuestro grupo, que nos hayan escogido como sus catedráticos, como sus auxiliares, como el apoyo que ustedes necesitan. Como les digo yo y siempre se lo he dicho a otros grupos, mi fin no es 100% dar un tema que esté ya desarrollado en un libro, sino platicarles desde la experiencia, desde lo que realmente pasa afuera, para que ustedes se lleven un plus a la calle y no salgan como todos los abogados que se graduaron, solo con sus normas, con sus libros y con lo que dicen otros, sino que también con la parte de la práctica. En el mismo caso será en el próximo semestre, es un poquito más exigido, la carga de contratos es muchísimo más alta. Para quien se quiera adherir con nosotros, bienvenido será. Y ya saben que cualquier cosa estoy para servirles. Únicamente. Bueno, no habiendo más preguntas, que tengan una feliz noche, se cuidan y nos conectamos la otra semana solo para términos de asistencia. Gracias, Nick. Gracias, Linda. Eso, licenciada, feliz noche. Feliz noche, adiós.